Modo bifásico, bi-level o bi-pap o bifásico o duo-pap o bi-bend. El modo bifásico, que se conoce también como bi-level, bi-pap, duo-pap o bi-bend, fue descrito por primera vez por Baum y Horman desde 1984 como un modo controlado por presión ciclado por tiempo con curva de flujo desacelerante y como una variante de APRB. La fortaleza de este modo ventilatorio está en la presencia de la válvula exhalatoria y consiste en permitir que el paciente pueda respirar en cualquier fase del ciclo respiratorio. De esta manera suministra dos plataformas de presión en la vía aérea, entre las cuales se moviliza un volumen corriente debido a los cambios de presión, y adicionalmente se desplaza el volumen corriente resultante de la actividad del paciente. Pudiéramos decir que bi-level con respecto a APRB lo que hace es acortar el tiempo alto y prolongar el tiempo bajo, y para evitar de reclutamiento y atelectrauma con la prolongación del tiempo bajo se aumenta la presión baja. ¿Qué variables programo? Las variables básicas son tiempo alto y bajo y presión alta y baja. Presión alta es la presión máxima alcanzada durante la fase de tiempo. Esta presión se programa con base en la distensibilidad y resistencia del sistema respiratorio, tratando de conservar un volumen corriente entre 5 a 7 cc por kilogramo según los principios de ventilación protectora. Se recomienda iniciar con valores alrededor de 16 a 20 centímetros de agua y evitar presiones plató mayores de 30 centímetros de agua. Tiempo alto es la duración de aplicación de presión alta y se busca conservar una relación tiempo alto-tiempo bajo 1:1 a 1:4, más que un tiempo alto determinado como tal. Presión baja es el nivel de presión en la fase de tiempo bajo. Los niveles iniciales buscan el punto donde se maneje la menor distensibilidad con los mejores índices de oxigenación y el menor espacio muerto. Se inicia con valores de alrededor de 10 a 12 centímetros de agua. Tiempo bajo es la duración en segundos de la aplicación de la presión baja y se establece con base en la dinámica pulmonar del paciente, así como en la relación tiempo alto-tiempo bajo. A diferencia de APRB, donde el tiempo bajo es corto, en bi-level el tiempo bajo es largo, y una de las metas es prevenir el desarrollo de atrapamiento aéreo y el consecuente autopip. El paso de presión alta a presión baja y viceversa está determinado por tiempo, ciclado por tiempo, pero en caso de que el paciente presente actividad respiratoria, el ventilador se sincroniza con este para esperar que termine la fase del ciclo respiratorio del paciente, y así el ventilador empezar la programada. Frecuencia respiratoria total, FRT, es la sumatoria de las frecuencias respiratorias programadas y entregadas por el ventilador, más las frecuencias respiratorias espontáneas aportadas por el paciente. Presión soporte. En general, este soporte es entregado solo en el tiempo bajo por defecto. Sin embargo, existen programas que permiten discriminar soporte de presión en tiempo bajo o alto, con riesgo de sobredistensión cuando se usa en presión alta. De todas maneras, la mayoría de las veces solo se dispone de presión soporte en tiempo bajo, y se recomienda que en lo posible la suma de presión baja más presión soporte esté alrededor de la presión alta en más o menos 2 centímetros de agua. Al ser un modo con principios de presión, la onda de flujo por defecto es desacelerante, el trigger o sensibilidad inspiratoria. En el caso de las respiraciones mandatorias de bi-level, esta variable es por defecto determinada por tiempo, pero en las respiraciones activadas por el paciente y soportadas por el ventilador en la plataforma de presión baja puede programarse con flujo o presión. En general, se programa en flujo, alrededor de 2 a 3 litros por minuto. Flujo de finalización o sensibilidad expiratoria o ciclado. En el caso de las respiraciones controladas o mandatorias de bi-level, esta variable es por defecto determinada por tiempo, pero en cambio en las respiraciones activadas por el paciente
y soportadas por el ventilador en la plataforma baja, esta variable es determinada por flujo. En general, esta variable de ciclado en las respiraciones asistidas o espontáneas se programa con valor alrededor de 25%. Cuando alcance el 25% del flujo pico inspiratorio, el ventilador le permitirá al paciente iniciar su expiración. Rampa o rise time o tiempo de elevación. Se refiere a la velocidad con que se alcanzará la presión determinada desde el nivel de presión basal hasta el nivel de presión soporte en las respiraciones espontáneas. Puede venir expresada de manera cuantitativa en porcentaje o en números absolutos, o en forma cualitativa de lento, moderado o rápido. FiO2, buscando que sea menor a 0.6. ¿Cuándo se propone el uso de Bilevel, BiPAP? Al comienzo, este modo se propuso para la fase final del soporte ventilatorio. Sin embargo, en la actualidad se fomenta su uso para cualquier fase del soporte respiratorio, desde el inicio hasta el retiro del mismo. ¿Qué hacer en caso de hipoxemia o hipercapnia persistente? En caso de presentar hipoxemia persistente, podemos aumentar la FiO2, aumentar la presión baja o prolongar el tiempo alto. Si el problema persiste, podemos hacer uso de maniobras de reclutamiento, y en caso de que la hipoxemia no mejore, podemos cambiar a APRB, BAFO o ECMO. Para el manejo de la hipercapnia, podemos aumentar el nivel de presión alta para un mayor volumen corriente, aumentar la frecuencia respiratoria del ventilador, aumentar la presión soporte y disminuir los niveles de sedación para promover mayor número de respiraciones espontáneas. ¿Cómo realizar el retiro de Bilevel, BiPAP? El retiro de este modo ventilatorio se puede hacer con una disminución progresiva del gradiente entre presión alta y baja y prolongar el tiempo alto para simular un CPAP. ¿Qué muestran los estudios clínicos de Bilevel, BiPAP? En general podemos decir que el tamaño y el número de los estudios publicados con este modo ventilatorio no son significativos, pero la mayoría tiende a mostrar una mejoría en los índices de oxigenación, relación ventilación-perfusión, reducción del trabajo respiratorio, presiones pico menos elevadas y menores requerimientos de sedación. Sin embargo, no se observa una repercusión significativa sobre el tiempo de ventilación mecánica, estancia en cuidados intensivos, estancia hospitalaria y mortalidad de los pacientes.